¿Hay alguien que tenga alguna pregunta para partir? ¿No hay dudas? No, profe, dele nomás. Le damos nomás, ya. Ya estoy grabando por si acaso. Veamos un pequeño resumen de lo que hicimos en la primera clase. A ver, en la clase del martes, vimos dos operaciones que van a jugar un rol importante en el curso. Y por un lado está la suma, y aquí está resumida la fórmula que tiene la suma. Para sumar dos matrices, primero tienen que tener las mismas dimensiones, es decir, el mismo número de filas en A y el mismo número de columnas en A y en B. No tienen por qué ser cuadradas, sino que tienen que tener las dimensiones iguales. Y simplemente para sumar, uno suma lo que dice coordenada a coordenada, es decir, lo que va a quedar en la coordenada IJ de A más B es lo que está en la coordenada IJ de A más la coordenada IJ de B. Así que la suma es bastante sencilla y eh, más o menos intuitivamente, al menos, todas las propiedades de la suma de números reales o complejos se transmite a la suma de matrices. ¿Ya? Entre paréntesis, nuestras matrices, como dijimos en la clase pasada, sus componentes pueden ser reales, complejos, podrían ser funciones, etc. Pero para el curso, principalmente van a ser números reales. Y en algunas ocasiones vamos a necesitar usar matrices complejas, porque para probar, perdón, ciertas propiedades de los números o de las matrices reales, uno está casi obligado a pasar por los complejos. Y eso lo veremos más bien hacia la segunda parte del curso, cuando veamos valores y vectores propios. Ya, la suma entonces no debería presentar mucho problema. El producto es un producto extraño. No es el producto componente a componente. Como dijimos, eso tiene aplicaciones, pero las principales aplicaciones las tiene este producto un poquito extraño. Y para poder multiplicar dos matrices A y B, una de las dimensiones tiene que coincidir. Es decir, el número de columnas de A tiene que coincidir con el número de filas de B. Y eso porque la suma se realiza sobre esa componente común y se multiplica la fila I de A por la columna J de B. ¿Ya? Tal como lo vimos en la clase pasada. Este producto no tiene demasiadas propiedades. Es asociativo y distributivo. Ambas son importantes. La asociatividad, ya vimos y vamos a repetir, tiene que ver con la unicidad del inverso. Entonces, se pueden multiplicar matrices rectangulares, pero tienen que coincidir en una dimensión común. Ya vimos que este producto no era conmutativo, incluso cuando puedo multiplicar a B y B por A.
En las matrices cuadradas, o sea, matrices que tienen el mismo número de filas que columnas, este producto sí se puede hacer en las dos direcciones y tampoco es conmutativo ahí. Sin embargo, en las matrices cuadradas existe un neutro para el producto, que es lo que se llama la matriz identidad. Y es una matriz que tiene unos y ceros solamente. Tiene unos en lo que llamamos la diagonal, vamos a ser un poquito más explícito, y ceros fuera de la diagonal. También vimos que una matriz, vamos a decir que es invertible. Si hay otra matriz B, por supuesto B tiene que tener las mismas dimensiones que A, tal que puedo multiplicar A por B y B por A, y el resultado da la identidad. Es como cualquier neutro en cualquier estructura algebraica. Y lo que vimos es que la asociatividad, esta cosa que uno puede borrar los paréntesis, implica la unicidad. Y como hay una única, si es que existe, porque hay matrices que no tienen inversa, la notación va a ser A a la menos 1. ¿Ya? ¿Qué propiedades tiene esta inversa? Bueno, si A y B son invertibles, entonces tenemos lo siguiente. La inversa de la inversa es A. O sea, una matriz que es invertible, su inversa también lo es. Y la inversa de la inversa vuelve a ser la matriz A. Y si A y B son invertibles, el producto también. Y la fórmula es que se hace el producto de las inversas, pero en orden inverso. Es decir, la inversa de A por B es la inversa de B por la inversa de A. Eso sucede porque el producto no es conmutativo. Si fuera conmutativo, daría lo mismo en qué orden, pero dado que no es conmutativo, uno tiene que ser cuidadoso con el orden. Veamos por qué se tienen estas dos propiedades. A ver, la primera es más o menos directa, porque ¿qué significa que A tenga inversa? Significa que hay una matriz, que llamamos A a la menos 1, tal que A por A a la menos 1 da lo mismo que A a la menos 1 por A y da la identidad. Entonces uno pone el foco en A y A a la menos 1 su inversa, pero si uno pone el foco en A a la menos 1, que es otra matriz, se da cuenta que entonces para la matriz A a la menos 1 hay una matriz, que es exactamente A, que hace lo mismo. A a la menos 1 ahora multiplicado por A, o A a la menos 1 por A, por ambos lados, también da la identidad. Y eso es exactamente que la matriz A a la menos 1 tiene inversa. Y como su inversa es única, tiene que ser A. Así que eso demuestra esto que está acá. Es simplemente mirar la ecuación que liga A con la inversa, y no mirarla desde A, sino mirarla desde A a la menos 1. Así que eso es una propiedad importante. Las matrices invertibles hacen que su inversa también lo sea, y al volver a invertir recupero la matriz original. ¿Y por qué el producto también tiene una inversa? Y la inversa tiene esa fórmula intercambiando los órdenes. Simplemente uno escribe esto. A por B, y voy a multiplicar por B menos 1 por A menos 1. Voy a tratar de probar que la inversa de A por B tiene esa forma. Entonces tengo los paréntesis, por supuesto, porque estoy multiplicando A por B como un bloque por esta otra matriz que es B menos 1 por A menos 1 como otro bloque. Pero el producto es asociativo. Una vez más, la asociatividad juega un rol. Entonces, puedo borrar esos paréntesis y hacer el producto como se me antoje, en el orden, por supuesto, sin intercambiar órdenes, sino que simplemente borrando paréntesis. Entonces voy a multiplicar primero el bloque central, B por B menos 1, que eso da la identidad porque B menos 1 es la inversa de B. Y entonces me da la identidad, y como la identidad multiplicado por cualquier cosa me da esa cualquier cosa, entonces miramos A por la identidad, y eso me vuelve a dar A. Pero ahora me sobra A a la menos 1 que está acá, y me queda A por A a la menos 1, y eso da la identidad. ¿Ya? Entonces,
Esto es la mitad de la demostración, porque hemos probado que cuando multiplico A por AB por esta matriz, entonces me da la identidad. Pero la demostración es idéntica si uno intercambia estos órdenes, borrando paréntesis y haciendo lo mismo que antes, entonces obtiene que tanto AB multiplicado por B menos 1 A menos 1 me da la identidad como en el otro orden. ¿Ya? La conclusión es que la matriz A por B tiene una inversa, y su inversa es la fórmula que habíamos adelantado. Ya, eso también va a jugar un rol importante en las operaciones que vamos a hacer para resolver un sistema, porque vamos a ver que resolver un sistema es simplemente ir multiplicando el sistema por ciertas matrices que vamos a llamar elementales, y que no creo que alcancemos a ver hoy día, pero lo que van a hacer es modificar el sistema multiplicando por matrices, ¿no? Esa es la gracia del álgebra de las matrices. Lo que vamos a hacer hoy día se podría decir que es una zoología de las matrices. Vamos a ver algunas matrices, vamos a ver algunas estructuras dentro de las matrices, y vamos a partir por reconocer en las matrices sus filas. Entonces, la matriz A se puede describir de dos maneras distintas al menos. Uno por sus filas, que son estas vectores horizontales, digamos, y sus columnas, que van a ser estos vectores verticales. La notación dice lo siguiente. Voy a volver un poquito acá y voy a tratar de insertar una hoja. A ver, la notación es la siguiente. Si yo quiero denotar una fila, la fila 1 de A, entonces demos un ejemplo. A en la matriz 1, 2, 3, 4, 0, 6. Entonces la fila 1 de A 1 punto, es 1, 2, 3. Así que esto es una matriz de 1 por 3. Y la notación sugiere lo siguiente. Este 1 está fijo. Y este punto indica es la variable. ¿Ya? Entonces, a 1 punto son todos los elementos de la matriz A que tienen primera coordenada 1, y el resto está libre. De la misma manera, si uno quisiera ver cuál es la columna 2 de A, es fijarse en la segunda columna de A, que es 2, 0. Entonces, bueno, perdón, esta columna corresponde a eso. ¿Ya? Profe, ¿Sí? ¿Fuerte? la anotación sería A1, que no se entiende lo que dice ahí. Es A1 punto. A ver, déjame ver si puedo agrandar esto. ¿Se ve mejor ahí? Traté de hacer un punto, ¿eh? Este lápiz no es tan preciso. La notación poco importa en realidad. Lo que sí es que hay una variable que está fija, que es el índice de fila, y la otra es variable. Y lo mismo para columnas, donde el índice que está fijo ahora es el 2, y el índice variable es el de fila. Y cuando uno recorre la columna 2, eso define un vector, que en este caso es una matriz de 2 por 1. Entre paréntesis, vamos a reservar el nombre vector para las columnas. Vector son las columnas. ¿Ya?
Hay un rol simétrico entre filas y columnas, y vamos a ver una operación que las intercambia. Pero si piensan en un sistema de ecuaciones, las filas representan las ecuaciones y las columnas van a representar las variables. Es por eso que hay, hay un rol un poquito especial para las columnas. Eh, en el fondo, las filas da lo mismo el orden en las que las pongan, porque las ecuaciones al desordenarlas no cambia nada. Pero en cambio, cuando cambian columnas, hay que tener cuidado, porque si cambian columnas están cambiando las variables. Entonces, por eso y por otras razones, los vectores se suelen llamar las columnas. ¿Sí? Pero es una distinción que no importa demasiado. ¿Sí? Un ejercicio simpático para que vayan ejercitando la notación y un poquito la formalidad es darse cuenta de lo siguiente. Si uno tiene una matriz de m por n y una matriz de n por p, de manera que puedo multiplicar a por b. Entonces, si trato de multiplicar a por b, es como multiplicar a por una serie de columnas. Voy a hacer, no se hace normalmente, pero voy a tratar de separar las columnas así. ¿Ya? Entonces estoy multiplicando a por la matriz b y la matriz b la quiero describir por columnas. Lo que uno se da cuenta es que cuando hace ese producto, la primera columna del producto es exactamente a por la primera columna de b. La segunda columna del producto es exactamente a por la segunda columna de b, y así sucesivamente. Entonces, si uno quiere describir las matrices y el producto por columnas, cuando uno multiplica por una matriz por la izquierda, que es lo que vamos a hacer para resolver sistemas, eso modifica las columnas de b, y las modifica de esta manera. Háganse un dibujo y se van a dar cuenta por qué cuando uno multiplica por la izquierda por a, eso afecta a las columnas. Y después traten de formalizar esa demostración. El dibujo que hace es la demostración, así que tampoco sean tan rigurosos. Ya. Esta propiedad hay que guardarla porque la vamos a usar más adelante. Entonces, el multiplicar por la izquierda afecta a las columnas. Vamos a ir viendo distintos tipos de matrices, ¿sí? Que juegan un rol, varias de ellas en el sistema de ecuaciones. Vamos a partir por las más sencillas de todas, que son las diagonales. Todas estas matrices son cuadradas, por si acaso. ¿Sí? Todas son matrices de n por n. Entonces, una matriz diagonal es una matriz que tiene solo elementos posiblemente distintos de cero en la diagonal, que es esta estructura que aparece en una matriz cuadrada, y fuera tiene ceros. Entonces, tal vez un poquito más formalmente, el coeficiente ij de la matriz vale un cierto número, lambda i, si es que i es igual a j. Entonces, el dominio igual a j nos indica la diagonal. Y cero, si no. Este símbolo dice si no. Por ejemplo, la matriz de identidad es diagonal. La matriz de identidad es la diagonal que tiene solo unos en la diagonal y fuera de la diagonal tiene ceros. ¿Qué es lo que hace una matriz diagonal con el producto? ¿Cómo interactúa con el producto? Veamos esto. Entonces, veámoslo con un ejemplo. ¿Cómo se obtiene el producto de una matriz diagonal por una matriz A? Y lo voy a hacer para el caso de dimensión 2 por 2. Entonces, fíjense, este primer elemento de acá, ¿cómo se obtenía? Es lambda por A más 0 por B. Entonces, este lambda de acá, lambda por A más 0 por B. Entonces, este 0 fuera de la diagonal anula el B y simplemente queda lambda por A. Este otro elemento, lambda por B, se obtiene parecido porque es, vamos a cambiar de color. Eso. Entonces, lambda por B se obtiene de nuevo de lambda
por B más 0 por D. Entonces, este de acá es lambda por B más 0 por D. Recuérdense de algo, cuando uno quiere calcular la primera fila del producto, solo interviene la primera fila de la matriz que estoy a la izquierda. Y esa se multiplica sucesivamente por columnas. Entonces el producto de la primera fila por la primera columna me rescata lambda por A, y el producto de la primera fila por la segunda columna me rescata lambda por B. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo se generaliza eso? Yo me imagino eh, que piensan como en la generalización, ¿no? Fíjense que la primera fila quedó multiplicada por lambda y la segunda quedó multiplicada por beta. Entonces la generalización natural es que si yo multiplico por una diagonal, por la izquierda, a una matriz, lo que hace es multiplicar toda la fila por un número, y ese número es el número que está en la diagonal correspondiente. ¿Mm? Así que si quiero amplificar una matriz de manera distinta en cada fila, lo puedo hacer con una diagonal. Entonces ya hay una primera operación básica sobre matrices. ¿Cómo modifico las filas? Amplificándolas. Bueno, con diagonales. Profe, Sí, una fuerte. duda chiquita. En la obtención del lambda por A, Ujú. ¿no sería 0 por C en vez de 0 por B? Tienes toda la razón. Toda la razón. Menos mal que me dijiste. Estoy demasiado ensimismado con esta cosa de los colores, así que me estoy... 0 por C. Sí. Espero que el otro lo hice bien, ¿no? Lambda por B más 0 por D. Sí. O sea, llegué al resultado correcto, pero estaba malo. Estaba mal hecho. Ya. Una generalización un poquito más allá. Ah, les voy a dejar algo propuesto aquí mismo. Entonces vuelvo a las diagonales. Entonces, ¿qué pasaría si multiplico una diagonal por otra? Que es un cálculo simple y ya da algo interesante. Entonces, partamos con un ejercicio. Entonces, digamos que quiero multiplicar 7, digamos. ¿Eh? 0, 0 por 3. Quiero multiplicar por algo y que me dé la identidad. ¿Hay alguna matriz que al multiplicar por 7, 3 me dé la identidad? Bueno, después de un rato, si esta matriz diagonal multiplica las filas de la matriz que está a la derecha, que está con incógnitas todavía, tengo que llenarla. Bueno, lo que necesito es que la primera fila al multiplicarla por 7 me quede en 1, 0, así que más o menos tiene que ser esto, ¿no? Un séptimo y 0, porque este 7 multiplica toda la primera fila. Eso es lo que vimos en este ejemplo, que el lambda que está acá multiplica toda la primera fila. Entonces no es muy difícil pensar que para obtener la fila 1, 0, tengo que partir con la fila 1 séptimo 0. Y de manera similar, si quiero llegar a 0, 1, bueno, tendré que poner 0, 1/3. Así que esta matriz diagonal por esta otra diagonal me está dando, y voy a poner de menos 1 al tiro, me está dando la identidad. Bueno, probé que esta es la inversa. No totalmente, porque me falta multiplicar por el otro lado, pero si hacemos de menos 1 por D,
Entonces ahora esta es una diagonal, un séptimo, 0, 0, un tercio, por 7, 0, 0, 3, y ahora me olvido de esta matriz, es cualquier matriz, una diagonal multiplicando otra matriz multiplica sus filas, así que un séptimo por la primera fila es 1, 0, y un tercio por la segunda es 0, 1, o sea, la identidad de nuevo. Entonces, ¿qué está detrás de esto? Lo que está detrás de esto es que D diagonal, con sus números en la diagonal distinto de 0, entonces la inversa es diagonal. ¿Y qué es lo que hay en la diagonal de la inversa? A ver si puedo aumentar un poquito esto para... Ya, eso es 1 partido por D y I. Entonces, completemos ahí un poquito. Ya. Por eso necesito que los elementos diagonales no sean 0, porque necesito calcular el recíproco. Así que casi ya tienen demostrado que todas las diagonales que tienen, en realidad, todas las diagonales que tienen elementos distintos de 0 en la diagonal son invertibles y su inversa es la matriz diagonal con los recíprocos. Lo que no está demostrado todavía es que esas son las únicas diagonales invertibles, pero eso casi es directo. Ya, son las únicas que son fáciles de invertir entre paréntesis. Aumentando el grado de complejidad de las matrices, y que van a aparecer, son lo que se llaman las matrices triangulares. Y una matriz triangular también son de n por n. Dice que el triángulo inferior es 0. La triangular superior es porque este triángulo que está acá, ese que está ahí, es 0. Arriba puede tener ceros, ¿eh? Eso no hay problema. Entonces, esquemáticamente la vamos a describir así cuando no nos interese los valores que están arriba, sino que es simplemente la estructura. Por ejemplo, esta matriz A es triangular superior. Y para eso solo me fijo en la parte de abajo. Uno se tiende a confundir porque triangular superior parece que uno tuviera que mirar la parte de arriba. No, es al revés. Triangular superior significa que abajo es 0. Que todo se juega arriba, digamos. Pero arriba también puede tener 0, como en este caso. La propiedad importante que vamos a necesitar es que si hay B son triangulares superiores, tienen que ser ambas del mismo lado, superiores. Entonces el producto también es triangular superior. O sea, esta estructura de triangular se mantiene con el producto. Voy a tratar de dar una demostración informal y una demostración un poquito más formal, ¿ya? La manera informal es hacer un dibujo. Y el dibujo tiene todo lo que uno debería necesitar para hacer la demostración. A ver, tengo dos matrices triangulares, A y B, y recuérdense que para hacer el producto lo mejor es poner una a la izquierda y la otra arriba, como está acá, esa es B y esta es A. Y fijémonos cómo se realiza el producto. Para ello, volvamos un poquito antes y fijémonos qué significa que esta matriz sea triangular. Significa que lo que está debajo de la diagonal es 0. Y la pregunta es, ¿cuáles son los índices, los IJ, que describen esa parte triangular inferior? ¿Qué relación hay entre IJ para que esté debajo de la diagonal? Porque es ahí donde estoy seguro que hay 0. Bueno, después de un rato uno se da cuenta que la parte inferior se describe así. El índice de fila
tiene que ser mayor que el índice de columna. Fíjense, en este dibujo, la primera fila, el I es 1, y no sé nada, pero ya para I igual a 2, yo sé que este es un 0. Y la parte de abajo es justamente donde el índice fila es más grande que el índice columna. Así que esa es la caracterización de una triangular. Ahí J es 0, si I es mayor que J, una triangular superior, lo cual pone ceros en la parte inferior. Entonces ahora voy a multiplicar dos matrices A y B. Entonces quiero mirar, para probar que es triangular inferior, quiero mirar bajo la diagonal en A por B. Entonces quiero mirar en dos lugares, y J, donde I es mayor que J. Entonces fíjense en la fila de I. La fila de I parte con 0, 0, 0, 0, 0, 0, estos ceros que están acá, hasta que llega a la diagonal. ¿Mm? Porque en todas esas posiciones estoy por debajo de la diagonal en A y tiene que haber ceros. Si miro B, estoy en la columna J, y al principio no sé si son ceros o no, me da lo mismo. ¿Eh? Estos números que están acá arriba, no sé cómo son, esta parte, pero sí sé que a partir de J, ya llegué a la diagonal, y de ahí en adelante son todos ceros. Entonces, cuando hago el producto, el primero de la fila I de A se va a multiplicar por cualquier cosa, pero el A tiene un 0. Así que ese producto no cuenta. El segundo, voy a tratar de borrar un poquito acá, para... Entonces, voy a completar esto acá. Ahí. Ya. Entonces, el primero de la fila I de A es un 0, por lo tanto, eso va a anular el producto. El segundo que está acá, también es un 0, y va a anular el segundo producto. Y lo que interesa es que los J primeros son 0. Así que esos J primeros, estos de acá, anulan todo este producto. ¿Ya? La fila I continúa, tiene ceros probablemente, y voy a llegar acá, a la posición I, que es la diagonal. Pero ahora es la matriz B la que anula eso, porque el I están por acá abajo. ¿Eh? Esos son los I últimos. Entonces los ceros de B anulan ahora el producto, y por lo tanto este producto es 0. Bien, voy a hacerles un ejemplo. Entonces, hagamos un ejemplo de 3 por 3, digamos. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0. Dije que iba a poner una matriz arriba de la otra, así que voy a partir de nuevo. Entonces voy a poner por aquí la matriz A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0, 0, 0. Y la matriz B, cualquier cosa. Para que veamos que cualquier cosa voy a poner letras. A, B, C, D, E, F. Pero estas sí que son 0, porque dije que era triangular. ¿Ya? Entonces, dejemos el primer coeficiente de acá incógnito. No sé. Ese está en la diagonal. Eso no es lo que quiero estudiar todavía. Entonces, estos de la diagonal todavía no los quiero estudiar. Pero voy a estudiar este. ¿Qué fórmula tiene ese? Bueno, esa es esta fila por esta columna. ¿Ya? Entonces, tengo un 0, el de A, por A. Entonces, tengo este producto, 0 por A.
El siguiente en la fila no es 0, está en la diagonal ya, es un 4, pero el siguiente en la fila, ese, va a multiplicar a este que está acá, que ahora es un 0 gracias a B. Entonces era 0 por A más 4 por 0. Y el último es 5 por 0. O sea, el resultado es 0. O sea, aquí hay un 0, aquí hay un 0 y aquí hay un 0. Un estudio un poquito más fino me va a decir cuáles son los términos diagonales. Voy a borrar los términos diagonales ahora y voy a tratar de calcularlos. Entonces, los términos diagonales, en la primera fila tengo 1, 2, 3 y se va a multiplicar por A 0, 0. Así que hay alguna cierta lógica, igual que antes, pero ahora hay un producto que no es 0, que es 1 por A. O sea, este es A. En la segunda fila voy a multiplicar esta fila por esta columna para calcular la diagonal. Entonces tengo el 0 por B, no pasa nada, el 4 por D y el 5 por 0. Entonces, tal como pasa con los elementos fuera de la diagonal, en la parte inferior, aquí casi todos los productos son 0, salvo uno, que es cuando es diagonal contra diagonal. Así que puedo decir que el último es 6F. ¿Qué es lo que queda aquí arriba? Bueno, eso ya es más complicado. Entonces, dos cosas que puedo decir así genérico. Uno, cuando multiplico una matriz A por una matriz B y las dos son triangulares del mismo lado, el resultado es triangular. Y además en la diagonal sé lo que pasa. En la diagonal es el producto de la diagonal. Entonces, pongamos eso como resumen. Entonces, A por B y J es 0 si I es mayor que J, o sea, es triangular superior. Y A por B diagonal es lo que tiene A en la diagonal por B en la diagonal. ¿Ya? O sea, tengo harta información. Sobre la diagonal no puedo decir mucho, porque ahí ya se empiezan a mezclar muchas cosas. ¿Ya? Pero con esto ya es suficiente para muchas de las cosas que vamos a hacer. Entonces, volvamos acá. Y entonces, el producto de dos triangulares superiores es triangular superior, pero además sé que la diagonal es el producto de la diagonal. Si quieren una demostración un poquito más formal, porque lo que hicimos fue esencialmente un dibujo, tienen que estudiar esto. ¿Qué pasa con el producto de A por B en una posición donde I es mayor que J? Entonces, fíjense que lo que dijimos es que en la fila I de A, como acá, todos los números del principio son 0. Entonces, en realidad esta suma no llega hasta n, no llega hasta el final, sino que llega de k igual 1 hasta j. Porque, bueno, todos estos primeros son 0, pero todos estos últimos son 0 también. Así que eso elimina buena parte de los términos. Los elimina B. Pero después aquí estoy sumando en la fila I los primeros números hasta J, estos que están acá. Todos esos son 0, así que este producto finalmente es 0. Entonces hay una parte que elimina B, los últimos, por esto, los últimos índices, K, y los primeros los elimina A. Así que finalmente queda un 0. Así que eso es casi una demostración bien formal, digamos, ¿no? Hay que escribir un poquito más, pero es eso. Ya, entonces esta es nuestra primera demostración un poquito más complicada.
Y da harta información que vamos a usar. No sé si hay alguna pregunta. Profe, Sí. los subíndices de la de abajo es sub II para todos. Ujú. Ah, ya, Sí, vale, y ambos gracias. lados. Déjame ver si puedo aumentar eso. Y este lápiz no es demasiado fino, así que tengo algunos problemas con él. ¿Ya? Lo mismo que pasa con triangulares superiores, pasa con triangulares inferiores. Aquí está un poquito más explicado por qué es lo que pasa en la diagonal. De nuevo, estoy multiplicando la fila I de A por la columna I de B. Acuérdense que la diagonal I igual J, así que es igual fila igual columna. Entonces hay un término que no se puede descartar, que es cuando K vale I. Esto es K igual a I. Pero fíjense que cuando K es menor que I, o sea, estoy en la primera parte de la fila I de A, los primeros índices quiere decir que estoy partiendo con la fila. Todos esos son cero, porque K está por debajo de I, estoy por debajo de la diagonal. Así que no importa lo que tenga B, eso va a ser cero. En cambio, cuando K es mayor que I, es decir, en la fila I, estoy mirando la última parte. El A puede tener cosas distintas de cero, pero el B tiene cero, porque ahora el K es mayor que I, así que estoy por debajo de la diagonal en B. Entonces, en la columna ahora, a partir de un momento, son todos ceros, en B. Y en la fila, al principio son ceros, y después vienen cosas distintas. Así que el único producto que se salva es AI por BII. O sea, la diagonal es justo el producto de las diagonales. ¿Cuáles son las matrices triangulares que son invertibles? Ese es un problema que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, si uno quiere estudiar triangulares inferiores, simplemente lo que tiene que hacer es toda la argumentación de nuevo y se tienen los mismos resultados. Ahora, en un minuto les voy a enseñar una operación que lo que hace es intercambiar filas y columnas, y es decir, lo que va a pasar es que una triangular superior pasa a ser triangular inferior y no hay nada más que probar, sino que usar esas propiedades. ¿Mm? Así que por ahora, triangulares inferiores se comportan iguales. El producto de triangulares inferiores es triangular inferior. Pero cuidado, si multiplican una triangular inferior por una triangular superior, la matriz se les puede llenar. Ya. Creo que es un buen instante para parar unos minutos para descansar y hacer preguntas. Así que si quieren, podemos parar unos 5 minutos, 10 minutos para que descansemos un ratito y yo voy a estar conectado, me pueden hacer preguntas, no hay problema. ¿Mm? Profe, ¿puede mostrar la página anterior, La por página favor? anterior, Un poquito. Sí, ya, esa, sí. Gracias. ya, la dejo ahí entonces. Voy a parar el video y voy a volver a proyectar. Eh, ya, estamos grabando ya. Ujú. Ya, a ver, ¿se proyecta esto? Sí. A ver, la operación esta que permite intercambiar rol de filas y columnas se llama la traspuesta. ¿Sí? Y lo que hace efectivamente esta geometría, que es dar vuelta a la matriz, ¿no es cierto? Antes de ver la fórmula, lo que hace es que si tengo una matriz A, entonces toma la fila y la pone como columna. Simplemente.
Entonces la fila 1 se transforma en la columna 1, la fila 2 en la columna 2, y si quieren pueden mirar por filas. La columna 1 se transforma en la fila 1. Así que hay un rol súper simétrico entre filas y columnas. La transpuesta no solo tiene sentido para matrices cuadradas, sino que si uno quiere, bueno, voy a hacer un dibujo, pero antes que eso, formalmente, ¿qué es lo que es la transpuesta de una matriz en la posición IJ? Simplemente dan vuelta los índices. ¿Sí? O sea, desde el punto de vista de una programación es trivial. Toman la matriz A y intercambian los índices. Y el efecto que tiene eso es intercambiar filas con columnas. Entonces, tengo un dibujo por acá. Si la matriz A no la mira por filas o por columnas, la primera columna pasa a ser la primera fila. Y por lo tanto esto tiene sentido aunque no sea cuadrada, porque si la matriz A es así, voy a hacer un esquema así. Entonces las filas son más largas que las columnas, digamos. Entonces la transpuesta es simplemente así. Profe, en el chat Sí. están preguntando si vio potencia, porque al parecer no lo hizo. Sí, es que quiero ver primero la transpuesta y volver a las potencias. Porque voy a mezclar las dos Ah, ya, cosas. perfecto. Gracias. Entonces esta transpuesta resuelve el problema este de las triangulares. De dar vuelta a una matriz, el rol entre filas y columnas. Y las propiedades básicas de la transpuesta es que si uno transpone dos veces, da la matriz A. O sea, intercambiar filas con columnas dos veces da A. Si uno transpone una suma, da la suma de transpuestas, porque si uno transpone, intercambia filas con columnas, suma, es lo mismo que sumar y después intercambiar filas con columnas. Un poquito más difícil es que el producto, al transponer un producto también es el producto de las transpuestas, pero en orden opuesto. Así que este es un poquito más difícil. No tanto tampoco. Probablemente lo veamos al principio de la próxima clase. Y como conclusión de eso es que la inversa de una matriz transpuesta es la transpuesta de la inversa. Veamos cómo se demuestra el último, este. Y para poder pasar a potencia. A ver, lo voy a hacer, voy a agregar otra hoja. Ya. Entonces fíjense que quiero probar que quiero relacionar A a la menos 1 transpuesta. ¿Cómo se compara eso con A transpuesta a la menos 1? ¿Qué relación hay en eso? Si es que hay. Entonces lo que uno hace es lo siguiente. A por A a la menos 1 es la identidad, ¿no es cierto? Entonces voy a transponer esto. Voy a aplicar la transpuesta a toda esta igualdad. Entonces me va a quedar A por A a la menos 1 transpuesta es la identidad transpuesta. Pero la identidad es una diagonal, así que si yo cambio filas por columnas, no pasa nada. Vuelve a ser la identidad. O sea, la primera fila de la identidad coincide con la primera columna. O sea, cualquier matriz diagonal, su transpuesta es ella misma. Ya, pero la regla de producto, que es la parte complicada de esto, eso es lo que hay que probar. Me dice que esto es A a la menos 1 transpuesta por A transpuesta, en sentido opuesto. Así que la transposición es como la inversa y cambia el sentido. Ya tengo entonces que la transpuesta de A a la menos 1 por A transpuesta me da la identidad. Si hago el mismo juego, entonces partiendo de A a la menos 1 por A igual la identidad, voy a llegar a que A transpuesta por A menos 1 transpuesta también es la identidad. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tengo dos igualdades. A transpuesta multiplicado por algo
o A transpuesta multiplicado por lo mismo me da la identidad, ya sea por izquierda o por derecha. Y eso es que A transpuesta tiene inversa. ¿Y cuál es su inversa? Bueno, la matriz que la acompaña en esta igualdad, que es esta que está acá. A la menos 1 transpuesta. Entonces, desde el punto de vista de sistemas, desde el punto de vista de ecuaciones y de otras cosas que veremos en el curso, mirar un tipo de matrices o mirar su transpuesta me da lo mismo. Me da esencialmente lo mismo porque la transpuesta funciona súper bien con todas las operaciones. Voy a volver a poner eso. Entonces, es una operación que si la aplico 2 veces me devuelve la matriz, pasa bien con el producto. No podría pasar mejor que eso porque el producto no es conmutativo. Se relaciona bien con la inversa y se relaciona bien con la suma. Así que esta transposición funciona perfecto en todas las operaciones que vamos a usar. Que era lo que aparecía como una duda. ¿Cómo paso de una a otra? Ya. Entonces ahora vayámonos a las potencias. Ya. ¿Qué son las potencias de una matriz? Bueno, es como las potencias de números. Uno define inductivamente cuáles son las potencias de una matriz para enteros positivos. Entonces parte con a 0 igual la identidad. Eso es una convención. Tal como en los números reales, uno dice que cualquier número elevado a 0 es 1. Incluso el 0. El 0 elevado a 0 no está muy bien definido, pero desde el punto de vista algebraico lo que más conviene es que 0 elevado a 0 sea 1. Y inductivamente define a elevado a n como el producto de n veces de a. O sea, si uno quiere ser más riguroso, debería ser por inducción a elevado a n menos 1 por a. ¿Ya? Entonces eso define por inducción una operación. Lo que uno ve es que a elevado a n más m, como en los números reales, es a elevado a n por a elevado a m, o es a elevado a m por a elevado a n, da lo mismo. Aun cuando el producto no sea conmutativo, los productos estos da lo mismo si uno hace por un lado o por otro. Aquí este m no se ve muy bien, así que lo vamos a mejorar un poquito. Ya. Aquí, fíjense que es importante que a elevado a 0 sea la identidad. Aquí se usa. Porque si uno toma m igual a 0, pues piensen en m igual a 0 y n mayor o igual que 1, digamos. Entonces tendrían a elevado a n por a elevado a 0. Y eso lo necesito para todas las matrices, así que está casi obligado que a elevado a 0 sea la identidad. Más aún, si A es invertible, entonces puedo hablar de potencias negativas. Y ahora tiene sentido este a elevado a menos 1, que era casi una notación, pero en realidad es elevar la matriz a una potencia negativa. Entonces, ¿cómo voy a definir la potencia negativa de una matriz A? Primero, solo tiene sentido si A es invertible. Eso hay que resaltarlo. Entonces, la potencia negativa de una matriz es simplemente tomo la inversa y le calculo una potencia positiva, que es el módulo de n. ¿Ya? Y ahora, si A es invertible, todas las operaciones de potencia son igual que números. Entonces, a elevado a n más m es a elevado a n por a elevado a m, y es lo mismo que a elevado a m por a elevado a n. Y ahora m y n son enteros, cualquiera. Entonces, por ejemplo, fíjense que a elevado a 0, dijimos que era la identidad, y eso tiene que ser a elevado a 1 por a elevado a menos 1. Entonces ahí ven que la notación de la inversa tiene este sentido de potencia también. Funciona súper bien con las potencias. ¿Dudas de eso? Entonces, potencia es simplemente iterar producto. Hacia el final del curso nos vamos a dar cuenta que las potencias de una matriz juegan un rol súper importante. Y
el problema principal es cómo calculo potencias de una matriz. No A por A, digamos A cuadrado, sino que quiero calcular A elevado a 1000, o A elevado a 10 millones, o quiero calcular A elevado a n para n muy grande. ¿Y por qué eso tiene sentido? Porque eso es importante, y eso lo vamos a ver hacia el final del curso. Entonces las potencias por ahora no juegan demasiado rol, pero lo van a jugar. Ya. Bueno, como la transpuesta pasa bien con el producto, la transpuesta pasa muy bien con las potencias. Entonces podemos agregar eso acá. A elevado a n transpuesta es A transpuesta elevado a n. Y si A es invertible, puedo calcular potencias negativas y positivas. Bueno, este es el rol entre la fila y la columna, que ya vimos. Este también. Y aquí les voy a dejar un ejercicio que es difícil. No es extremadamente difícil, pero es difícil. O sea, requiere haber madurado las notaciones, requiere haber madurado las propiedades. Y es el siguiente. Vamos a tomar una permutación de 1 hasta n. O sea, ¿qué es lo que es una permutación del conjunto de los enteros 1 hasta n? Es simplemente una biyección. Es ponerle nombres distintos a los enteros. Y de manera que no se repitan los nombres, por supuesto. Así que eso es una biyección o una permutación. Es la misma cosa cuando tengo un conjunto finito. Y voy a tomar una matriz A, que va a tener algún rol ahora en sistemas, que solo tenga ceros y unos, como la identidad. Pero con la restricción de que hay un 1 y uno solo por fila y columna. ¿Ya? Entonces el juego es el siguiente. Tengo una matriz A que tiene solo ceros y unos, y miro cada fila y hay un solo 1. Miro cada columna y hay un solo 1. Por ejemplo, la matriz A que está acá. En la fila 1 tiene un 1 en la posición 2. En la fila 2 tiene un 1 en la posición 3. Y en la fila 3 tiene un 1 en la posición 1. Ya, y lo fui poniendo de manera que, además, si miro esto por columnas, también hay un solo 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con permutaciones? Es que dónde van los unos va a definir una permutación. Entonces, hay dos maneras aquí esencialmente de ver esto como una permutación. Por ejemplo, ¿dónde está el 1 en la primera columna? El 1 en la primera columna está en la posición 3, y eso lo guardo. El 1 va en la posición 3. El 1 de la segunda fila, entonces el 1, 2, 3 son los índices. El 1 de la segunda fila va a parar a la primera posición. El 1 de la segunda fila está en la posición de arriba. Y el 1 de la tercera columna, perdón, está en la posición 2. ¿Ya? Entonces, repito porque, por si acaso. Entonces, si yo miro por columnas dónde están los unos, los anoto. El 3 se refiere a este. El 1 se refiere a este. Y el 2 se refiere a este. Para hacer la distinción, este 3 se refiere a este. Este 1 se refiere a este. Y este 2 se refiere, usa el mismo color, perdón. Ahí sí. Este 2 se refiere a este. ¿Ya? Entonces esto es como bastante sencillo. ¿Ya? Y cada vez que tienen una permutación, pueden leer la permutación en la matriz.
sea, si tienen una permutación, es decir, el 1 dónde va a parar, el 2 dónde va a parar, el 3 dónde va a parar, y copian en la matriz por columnas. También lo podrían haber hecho por filas, pero hagámoslo por columnas. Más formalmente, dice que la matriz A se construye así. Ahí J tiene un 1 si es que I es pi de J. Entonces veamos, si J es 1, pi de 1 es 3, y eso es este 1 que está acá. ¿Ya? Y hay una correspondencia entre permutación y estas matrices, que tienen un solo 1 por fila y columna. Entonces, el ejercicio difícil es probar que la inversa es la transpuesta. Veamos con un ejemplo qué es lo que estoy diciendo. Nuestra matriz A es la misma, esta, era la permutación 3, 1, 2, ¿no? Y su inversa es simplemente la transpuesta. Hay que hacer el cálculo. No es obvio que la inversa sea la transpuesta, ni siquiera para este ejemplo de 3×3. ¿Dónde está más o menos la clave? La clave está en esto. Esta es la matriz A. ¿Y qué pasa cuando A yo la multiplico por una columna? Entonces, cuando multiplico esta matriz A por ABC, que es una columna cualquiera, ¿qué es lo que hace? Bueno, multiplico la fila esta por la columna y me rescata el segundo valor. No me rescata A, me rescata B. Cuando multiplico la segunda fila, el 1 está en la posición 3, así que me va a rescatar el que está en la posición 3. Así que es el C. Y cuando multiplico por la última fila, el 1 está en la primera posición, así que me rescata el A. O sea, ¿qué es lo que hace A multiplicado por un vector? Los desordena. ¿Y en qué orden? Bueno, el orden que da justo la permutación. El primero va a parar al tercero, o sea, el 1 va a parar al 3. El segundo, perdón, el 1 va a parar al 3, el segundo va a parar al 1, y el C va a parar al 2. El C que está en la tercera posición va a parar al 2. Así que justo esa permutación, ¿sí? O sea, esta manera de leer por columnas lo que hace es que te dice cómo, cuando multiplico A por algo, desordena el algo. Lo desordena justo en esa permutación. Si uno usa esta idea, entonces puede probar esto. Ya. Entonces, matrices de permutación son otras matrices importantes que vamos a necesitar, porque necesitamos permutar filas, ecuaciones en el fondo, y estas matrices logran permutar eso. Y lo importante es que la inversa es fácil de calcular. Simplemente tomo la matriz e intercambio filas por columna. Preguntas. Yo creo que con eso tenemos por hoy día. Hay muchísima información hoy día. Están los tipos de matrices, las estructuras que reconocemos las filas, las columnas. Está la transposición, que también juega un rol. Hay varias propiedades que han ido quedando, que sería bueno que vayan completando, que vayan tratando de demostrar. Por ejemplo, para la transpuesta, esta sin duda es una propiedad que hay que probar, que es la más difícil. Con esa se concluye, por ejemplo, las propiedades con la transpuesta, con el producto, etc. Perdón, con las potencias. Eso es un tema. También está como tema probar más formalmente, está casi hecho, pero probar más formalmente esta propiedad de las transpuestas superiores, que el producto es transpuesta superior, triangular superior, perdón, pensando cualquier cosa, y que el producto de la diagonal se mantiene así. Y finalmente este ejercicio difícil que les dejé, traten de hacerlo, les va a servir de harto porque van a repasar todo.
Preguntas, abrimos a preguntas entonces. Déjame ver el chat. No alcancé a anotar el ejercicio. Ya, dale. La matriz de permutación es cuadrada, ¿cierto? Sí, son todas cuadradas. Sí. Ah, ya. Ujú. A ver, sí. No se preocupen, en unos minutos subiré estas notas al material, así que la pueden bajar. ¿Las matrices tienen inverso aditivo? Sí. Déjame proyectar. Eh, eh, es un problema de nombre. Simplemente cuando uno habla de una suma, habla más bien del opuesto, ¿no? Pero es una tontera de nombre nomás. A ver, la pregunta tiene que ver con esto. Si yo tengo una matriz, no tiene por qué ser cuadrada. A, B, C, D, E, F. Hay que acordarse que la suma es conmutativa, así que tengo que buscar el opuesto o el inverso por un solo lado. Entonces yo quiero que esta suma me dé la matriz neutro, que como estoy trabajando con matrices de 2 por 3, tiene que ser algo así. Entonces, ¿cómo lleno estos números? ¿Cuánto tendría que poner acá? Bueno, eso sumado con A me tiene que dar 0, así que tiene que ser menos A. Menos B, menos C, menos D, menos E, menos F. O sea, la regla es la siguiente. El opuesto de una matriz, este es el opuesto aditivo de A, normalmente se denota así como menos A. Entonces, ¿qué es lo que tiene la posición IJ? Es simplemente menos A y J. Y ahora este es el opuesto de un número. Por alguna extraña razón no puedo ver el chat y proyectar a la vez. No entiendo este asunto. ¿Alguien tiene una solución para eso? No sé por qué no puedo ver el chat y el Zoom a la vez. Y la proyección. Ya, algo que voy a tratar de fijar para la próxima. Ya, ahora puedo ver el chat de nuevo. Ya. Está en la página. Ya. Ya. ¿Las transpuestas se aplican solo a matrices cuadradas? No tiene restricciones la transpuesta. No es como la inversa. La transpuesta es simplemente cambiar rol de filas por columna, así que lo que hace es como una matriz alargada y te entrega otra alargada en la otra dirección nomás. Pero no tiene restricciones. Por supuesto, si hago la transpuesta vuelve a ser la matriz original, esa es otra pregunta. Y creo que eso responde todas las dudas que había en... en el ejercicio difícil, ¿cómo calcularíamos la inversa? A ver, voy a darles voy a volver a proyectar. Y les voy a poner un ejemplo. Entonces, espero que se vea así. Entonces, la matriz es, digamos, de 4 por 4. Tengo que elegir posiciones. Entonces, voy a poner acá 1, 2, 3, 4. Entonces voy a tirar una permutación. 2, 1, 4, 3, por decir algo.
Ya. Entonces, va a ser algo así. Miro la primera columna. ¿Dónde pongo el 1? En la posición 2. Miro la segunda columna. ¿Dónde pongo el 1? En la posición 1. La tercera columna en la posición 4. Y la cuarta columna en la posición 3. ¿Ya? El hecho que esto sea biyectivo, este procedimiento pone un 1 por fila y columna. Es claro que en cada columna puse un solo 1, porque recorrí la columna y puse donde me indicaba el número, dónde está el 1. Lo que no es tan claro es por qué cuando hago eso, en las filas también pasa lo mismo. Y piénsenlo un poquitito. Es casi mirar esto para arriba. Ya, esta es A. Me dice que la inversa es A transpuesta. Entonces, voy a ir generando por la primera fila, la voy a poner como columna. 0, 1, 0, 0. Entonces, para que se distinga, lo que hice fue esto, ponerlo ahí. Después me queda 1, 0, 0, 0. Después me queda, la tercera es 0, 0, 0, 1. Y aquí me faltó un 0, perdón. 0, 0, 1, 0. O sea, A. Entonces, la inversa es siempre la transpuesta, y en este caso fue aún más en la matriz A. ¿Por qué? Porque la transpuesta de A es igual a A. Si se dan cuenta, esta matriz tiene una simetría con respecto a la diagonal. No siempre pasa eso. No siempre pasa que la transpuesta es la matriz A. En el ejemplo que pusimos antes no era así. En este ejemplo, la inversa no es simplemente la transpuesta de A. No es la matriz A, digamos. Es la transpuesta. En general, la fórmula es la transpuesta. Ahora, para los más curiosos, ¿qué permutaciones tienen esta propiedad? Que transpuesta es igual a A. Revísenla. Aquí lo importante es que la indicación es el siguiente. Aquí hay un ciclo. El 1 pasa al 2 y el 2 pasa al 1. El 3 pasa al 4 y el 4 pasa al 3. Son ciclos de largo 2 nomás. Bueno, espero que se hayan entretenido en la clase. ¿Dudas? Si no, nos vamos. Yo quedé todo bien, así que eso. Gracias, profe. Nos vemos. Ya, gracias, Valentina. Cuídense. Muchas gracias, profe. Chao, Profe, Leonor. Chao, yo tengo una chao. duda. Dale, dale. Sí. Que yo no entendí por qué en una parte de hoja antes multiplicó la A por un vector. Claro, mira. Eso tiene que ver con lo siguiente. ¿Te acuerdas? Bueno, una propiedad que a lo mejor no quedó demasiado explícita, pero si yo quiero, voy a abrir una hoja nueva al fondo. La matriz A era más o menos así, ¿no? Era 0, 0, 1, 1, 0, 0 creo que era, y 0, 1, 0. Ya. Entonces yo quiero calcular la inversa, ¿cierto? Para ello necesito hacer esto. A por A a la menos 1 es la identidad, ¿cierto? Pero dijimos que cuando yo multiplico A por A a la menos 1, en realidad A multiplica las columnas de A. Entonces a la menos 1 voy a escribirlo así. Una columna, otra columna y otra. Esas son incógnitas, no sé qué son. No se va a entender mucho así. Entonces, pongamos, ¿cómo lo denoto? Ujú.
No, dejémoslo así, mira. No nos enredemos más. Entonces, la primera columna de A, la voy a llenar así, que no la conozco, es desconocida. Entonces, cuando yo multiplique A por A a la menos 1, va a partir como A por esa, después la segunda columna y después la tercera. ¿Sí? Entonces, aquí ya estoy usando una cosa importante. Cuando multiplico una matriz por otra, la que está más a la izquierda multiplica las columnas. Y yo quiero que esto sea la identidad, así que quiero que sea 1, 0, 0, y el resto todavía no lo quiero mirar. O sea, estoy tratando de buscar este vector que tiene 3 componentes. 1, 2, 3. De manera que A por eso me quede 1, 0, 0. Ahora, en general eso es un sistema y es difícil, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué A por ABC? Me interesa saber qué es lo que pasa. Entonces, si hago eso, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, por ABC, en este caso es súper fácil porque me dice, ponga el B, después ponga el C y ponga el A. O sea, lo que hace es permutar el vector. Entonces, ¿cuál es la solución de este sistema? Si yo quiero que al permutar me quede 1, 0, 0, sabiendo esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene que ser este? Si al permutar me da 1, 0, 0. Bueno, el 1 es el B. Así que esto es... entonces lo que ando buscando tiene que ser... El 1 es el B. Y los otros son 0. Entonces, si yo sé cómo una matriz A multiplica los vectores, en el fondo sé cómo multiplica una matriz cualquiera, y si eso es simple, y simple solo hay muy poquitas que son simples, que son las de permutación casi, si eso es simple, entonces me puedo devolver. O sea, yo sé que cuando multiplique A por una columna, lo único que hace es revuelve la columna. Y entonces la pregunta, ¿cuál es la columna que hace que cuando multiplico A por ella, me da el 1, 0, 0? Bueno, tengo que revolverla al revés. Y entonces puedo adivinar cuál es la inversa. Tengo que revolver, simplemente. Y finalmente eso te da la transpuesta. Esa es la parte más dura. Pero por eso es importante ver que las matrices de permutación lo que hacen es permutar simplemente cuando multiplican. No sé si eso resuelve parcialmente la duda. Voy a darle una segunda vuelta, profe. Gracias. Sí, dale. Sí. Pero piensa que lo que estás tratando es de descubrir cuál es la inversa, y eso se hace un poquito más fácil si sé que la matriz A cuando multiplica por una columna es fácil de describir. ¿Sí? En general no lo es, pero para las matrices de permutación sí lo es. Bueno, nos veremos el martes. Ya, profe, chao, que le vaya bien. Cuídense harto. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, profe. Ya. Chao, profe, Chao, gracias por la clase. chao. ¿De qué? Chao, profe. Ok, cuídense el fin de semana. Profe, tengo una duda todavía. Ya, dale nomás. Chiquitita. Una matriz 1 por 1 ¿es un número o no? Sí, un número, sí. Los números están metidos dentro de las matrices, sí. Entonces, el ¿puedo producto... multiplicar una matriz 1 por 1 por cualquier matriz? Sí, eso lo voy a explicar un poquito la clase que viene, pero es simplemente multiplicar cada número de la matriz por esa constante. Ah, ya. Pero estaría definido entonces ahí el producto, Sí, en ese caso en particular. Sí. O sea, las Ya, matrices de 1 por 1 juegan un rol bien especial.
Lo otro era el tema de los ejercicios. Sí. Estamos ¿cómo? la semana que viene vamos a empezar a ejercitar con WIMS. Lo van a aprender súper rápido, es un sistema muy intuitivo además. Y lo que vamos a tener son ciertos ejercicios, estamos viendo cuántos en el fondo. Ejercicios súper cortos, son con alternativas la gran mayoría, algunos hay que hacer un pequeño desarrollo. Y la idea es tener esas notas como un control 3. Borrando algunos que, no sé, el 20% más malo, etc. Ah, ya. ¿Y va a ser todas las semanas? No creo que podamos hacerlo todas las semanas porque primero es sobrecargar mucho el sistema de ustedes y sobre todo por eso. Pero ustedes lo pueden usar todas las semanas, o sea, todas las clases que quieran, porque no solo sirve para controlar, sino que sobre todo sirve para ejercitar, porque te va haciendo preguntas al azar. O sea, si tomas esta opción al azar, es muy difícil que te hagan la misma pregunta 2 veces. Te va a hacer preguntas muy parecidas, por supuesto. Pero te vas ejercitando y mismo te responde si está correcto o no, dónde probablemente te equivocaste. Súper bueno. Ya, perfecto. Gracias. Pero la cosa de cómo usarlo lo vamos a ir aprendiendo la semana que viene. ¿Profe? Ya. Sí. ¿Y eso lo haríamos en el horario de la cátedra o en auxiliar? Tú dices los ejercicios, normalmente van a estar en la casa, se conectan a 1 hora, el ejercicio dura 5 minutos, digamos, y lo entregan y listo. Ah, A ya, la hora pero que no. quieran. Ah, ya, perfecto. Dale. Muchas Lo gracias. más probable es que en la clase de cátedra o en la auxiliar ejercitemos, o sea, cómo se usa el sistema, etcétera. Ya, perfecto. Pero hay complicaciones de tomar un ejercicio en clase porque, no sé, pues alguien puede tener internet malo, a mí se me puede caer el internet. Entonces, Sí. dado todos esos problemas, es mejor que los ejercicios los tomen en un intervalo de tiempo, cuando puedan. Ya, perfecto. Muchas Pero gracias. esa va a ser la modalidad, yo creo. Bueno, jóvenes, veo que Benjamín todavía está conectado. Ya, ahora sí, Chao, me voy profe, a ir a gracias. almorzar. Chao, profe, gracias. Cuídense. Chao, gracias.